Maitei, peina aimejeýma penendive ha ko'árape ñañemoarandúta mba'éichapa ojepuru pe ñeporandu guaraníme. Jahecháta jahávo tembiecharã mba'éichapa ikatu ojepuru pe ámbito jurídicope, mba'éichapa ikatu peipuru pene mba'apohápe, pende rógape ha opa peikoha rehejajépa. Upevarã jahecháta jahávo ko mbo'epy ha iñepyrũetépe ja'étahína peñeporandu ojepuruháhína ikatu ojepuruhajépa jehaípe térã avei ñe'ẽ ayvúpente. Se puede utilizar tanto en forma oral como en forma escrita. Mba'e'arãpea ojekuaa hag̃ua mba'e, máva ha avei marandu oñekotevéva. Entonces se utiliza para conocerle a una persona, se utiliza también para poder conocer sobre una cosa, un objeto y también para recabar una información que se necesita. Ñeporandu rehe ñaikotevẽhína oparupiete ha opa mba'érã. Ñaikotevẽ ja'ehaguéicha ñane mba'apohápe, jahávove mba'yrúpe, ñañemongetáta vove avándi, oparupiete ñaikotevẽhajépa peñeporandúre. Ha péicha jahecháta jahávo mba'éichapa ikatu ojepuru porã guaraníme peñeporandu. Ha iñepyrũhaitépe jahechakuaáta hajépa pe terarangue porandu. Upéva reheve ikatu jajapo porandu hína guaraníme con los pronombres interrogativos. Jarekoháicha hína hajépa pe pronombres personales avei jaguereko guaraníme pronombres interrogativos. Ha ha'éhína umi ohóva tekove teramba'e ojekuaa'ỹva ha oñeporandu varangue. Entonces en castellano podemos decir que son los que reemplazan a seres y objetos desconocidos sobre los cuales se está preguntando. Upeva'erã upéicharõ. Ikatu ojepurupe pronombre interrogativo ha'evahína guaraníme hajépa terarangue porandúva. Ha jahecha techapyrã hajépa terarangue porandúva jaguereko ava, quién, mbo'y, cuántos, máva, quién avei ikatu ja'e, mba'e, qué, máva, quiénes, mbo'y ha mba'épa, cuántos y cuáles. Ko'áicha ikatu jaipuru jahávo hajépa. Jaguereko avei guaraníme peñe'ẽpe hetãi upeigua. Ñaporandu hag̃ua. Esto es exclusivo de preguntas. Péva ikatu ohohína teróndi, ikatu ohohína ñe'ẽtévandi, ikatu oho teraranguéndi, ñe'ẽtejándi ha ambuéndi avei. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas sufijas pueden acompañar tanto a sustantivos como a verbos, puede acompañar a pronombres, a adverbios y a otras categorías gramaticales. Y estas partículas son exclusivamente que se utilizan para preguntar. Uno es pa y otro es picó. Peba yepa pa o jotahina unido a la raíz porque tiene una sola sílaba. Hapicó o jotahina separado de la raíz. Apeyahechata yahabote chapuna. Entonces, mo pareiko es ¿dónde vives? Pepágina petei pregunta ¿dónde? Hapicó jaeva avei pregunta ¿dónde? Mo picoreiko ¿dónde vives? Pa yahairo, como ven ustedes en el ejemplo, va a ir unido a la raíz. Hapicó yahairo va a ir separado de la raíz. Mava pa ou, entonces es ¿quién vino? Mava picó ou, ¿quién vino? Te avei hayepa, pero solamente en la escritura. Pa yahaita oñondive, hapicó
yahaíta en forma separada. Upeya huereco hina peñe'ẽteja oporandúva. Ko'ãva jaipuru ñe'ẽtéva ndive. Adverbio, ¿verdad? Los adverbios se utilizan exclusivamente con verbo. Ñaporandu hag̃ua omoandúvare. Ko'ã ñe'ẽte'ykéva oguerekova'erã ñe'ẽky upeigua. Hajépa ha'éva hína pepa térã piko avei. Entonces deben ir acompañados estas partículas también con pa y picó. Jajesarekóta jahávo hajépa ambue diapositívape mba'éichapa ikatu ojepuru ohóvo ko'ãva. Ápe jaguerekohína hajépa moõpa moõiko. Ko'ãva hína ha'e pregunta ha ikatupéva jaipuru España ñe'ẽme ja'e hag̃ua dónde. Araka'e térã araka'épa. Esto es cuándo. Mamópa peva dónde avei hajépa. Mamórupipa. Entonces es por dónde. Araka'e mba'e hajépa mba'éicha ikatu jaipuru araka'e. Ikatu ja'e araka'éiko o araka'épa oiko pejejuka. Moõpiko oiko pejejuka. Mamórupi pa ojo pemondaha. ¿Por dónde fue el ladrón? Mba'éichapa ikatu hína jajapo hajépa. Moõguipa he'ise hína España ñe'ẽme de dónde. Araka'e guive. Péva he'ise hína desde cuándo. Guive, desde cuándo. Mba'éichapa péva he'ise hína cómo. Mba'éichapa oikópe mba'e cómo sucedieron las cosas. Mba'ére o mba'érepa. Péva he'ise hína por qué. Pero por qué causa. ¿Por qué causa ocurren? Hajépa. Mba'éguipa. Mba'éicha ikatu hína jaipuru péva. ¿Por qué razón? Mba'éguipa reju. ¿Por qué razón viniste? Hajépa. Uno ha'e hína causa, ha otro gatu ha'e razón. Mba'érápa. ¿Para qué? Mba'érápa rejapópea. ¿Para qué hiciste esto? Añeípa térã añetépiko. Entonces, añeípa reike ne'año. ¿Cierto que entraste solo o de veras que entraste solo? Upéicha ikatu jaipuru hajépa. Apéicha jahecha hína pe ñeporandu guaraníme mba'éichapa ikatu ojepuru ohóvo ajépa. Ja'ékuri ikatu ha ojepuru térãrangue reheve. Ikatu ojepuru hajépa umi ñe'ẽpe heteĩ ha'éva pa ha piko. Ha ikatu ojepuru ñe'ẽtéva porandu rehe. Oguerahávarã avei pa ha piko ijykére hajépa. Ha ko'ãva pa ha piko ajépa jahaíta ove ohovárã hína pa ohóta hína ojoajúta ohóvo hajépa. Ha piko katu jahaíta hína en forma separada. Péicha ikatu hajépa hína jaipuru umi ñeporandu guaraníme. Ha pe ñeporandu jaipuru hína hajépa ko ámbito judicialpe ajépa ña abogado háicha mba'e hajépa ñañomongetáta ñane cliente ndi ñaporandu hag̃ua chupe opa mba'e jaikuaaséva hína icaso guigua. Ikatu avei jaikuaa hag̃ua marandu opa mba'égui jaipuru péva ha ñande rekovépe avei ára ha árare ikatúnte japuru. En nuestro andar cotidiano también utilizamos mucho la interrogación. Entonces podemos utilizar de tres maneras. Mediante pronombres interrogativos, mediante partículas pa y picó y mediante adverbios de interrogación, ¿verdad? En su forma interrogativa que llevan también las partículas pa y picó. Péicha ñamoguãhe hína hu'ãme kombo'epy hajépa
ñeporandu rehegua guaraníme ha ambue aijeytape nendive ha jépe aikatu hag̃uáicha ñeñemomaranduhína otra cosa rema. Aguyje peẽme che renduhaguére ha águi petopátahína plataformape tembiapo ikatu hag̃uáicha pehechakuaa avei peikumbýpara'e kombo'epy tápa pehechajey ha pehendujeýva'erã ko materialpéva rehegua. Aguyje peẽme ha tapeime porãite.